Bueno, vamos a iniciar entonces y quisiera invitarlos para que cada uno de ustedes leamos Lucas el capítulo 11, verso 17, para iniciar nuestra reflexión en esta noche, nuestra enseñanza del día de hoy. Hoy voy a tocar un tema y es tiempos de polarización. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Tiempos de polarización. Voy a invitarles entonces para que leamos Lucas el capítulo 11, el verso 17. Vamos a leer en este momento en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: mas Él, hablando de Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Quisiera repetirlo una vez más. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Al titular esta breve enseñanza sobre tiempos de polarización, usé este término polarización, que podríamos buscar un sinónimo que es división o es dividir, porque estamos viviendo en tiempos donde pareciera que cada acontecimiento, pareciera que cada hecho que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra localidad, en nuestras naciones, a nivel internacional, pareciera que cada evento que ocurre, lo único que está generando es más polarización, más división. Y yo no sé, de pronto si usted ha logrado interpretar esto, pero hay muchas cosas que están ocurriendo en el plano nacional e internacional, que nos está llevando como a ponernos en un ring de boxeo, y nos está llevando cada uno a las esquinas, pareciera como para enfrentarnos los unos a los otros. Y esto es bastante preocupante, porque cuando hay cosas que no destruyen, no logran destruir a la iglesia por fuera, cuando hay cosas que no logran destruir a la iglesia y el enemigo no logra destruirla por fuera, va a tratar el enemigo de alguna manera de ingresar, buscar la parte de adentro para tratar de desestabilizar la iglesia. Y les menciono esto porque desde que ha iniciado este año, no sé, pero cada hecho, si usted ha notado, cada hecho que ha ocurrido en la historia de este año, ha buscado justamente eso, división. Si usted nota, inclusive cuando inició todo esto de la pandemia, pues una de las primeras decisiones que se tomó justamente fue cerrar fronteras. Y en este cierre de fronteras, cada país logró generar una división para no incurrir en alguna transmisión de este virus. Y así sucesivamente se empezaron a generar unos descensos en ciertas órdenes, inclusive en casas, cada uno ha estado en su casa, todas las medidas que ha generado frente a este virus también, todo el tema de distanciamiento social, usted quédese en casa, usted mantenga la distancia, usted no salga, vaya al trabajo y vuelva a su casa, no hable aquí, no hable allá, no se junte aquí. Y pareciera que todas estas medidas han generado un estímulo en cada vida del creyente, de la sociedad y de todos los estamentos de la sociedad, para generar en el inconsciente ese mensaje de división, de separación, de alejarnos los unos a los otros. De hecho, hace un poco tiempo también escuchamos el caso de George Floyd, en el cual también ha generado una polarización impresionante. Y ha generado varios márgenes donde entonces algunos han venido a criticar a aquellos y aquellos critican a los otros. Y pareciera que todo esto está moviendo emociones y sentimientos. Y no estoy hablando porque sea bueno o sea malo, o porque haya que generar una justicia social o una injusticia social. No estoy entrando a ese caso.
Lo que estoy diciendo es que al margen de cada hecho que ha venido ocurriendo en el inicio de este año, cada hecho que se ha venido suscitando en la vida de cada persona, de cada sociedad, de cada nación, como que ha procurado generar eso, división, polarización, y nos está llevando, como lo decía al inicio, como a un ring donde debemos estar en las esquinas para poder enfrentarnos los unos a los otros. Y cuando uno logra percibir esto, y cuando uno logra observar esto, y quién sabe cuántos eventos más puedan venir, tal vez a futuro, tal vez en 3 meses, en septiembre, noviembre, en diciembre, eventos tal vez internacionales que van a querer profundizar ese margen de división, de separarnos, de estar a la distancia, de no comunicarnos los unos a los otros, y pareciera que eso cada vez se hace más profundo y como que el abismo y la brecha se hace más profundo. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que tener cuidado, amigo, que tú me escuchas. Porque ese mensaje no es el mensaje del Evangelio. Ese mensaje no es el mensaje de Cristo. Al contrario, el mensaje del Señor es un mensaje de unidad. Es un mensaje de mantenernos en unión. Es un mensaje de mantenernos en el cuerpo y unidos los unos a los otros como un solo hombre. Ese es el mensaje del Señor. Por eso es que ahí en la escritura donde iniciamos en Lucas el capítulo 11 y el verso 17 dice Jesús que más Él conociendo los pensamientos de ellos, porque si algo conoce el Señor son los pensamientos nuestros, si algo conoce Dios son las intenciones del corazón. Y cuando Jesús conocía eso, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo cae y es asolado o es destruido, y una casa dividida contra sí misma tiene que caer. Hoy estamos en tiempos de eso. Hoy pareciera que estamos en tiempos donde la división es el único camino, la división es el único sendero. Pero vuelvo e insisto, el mensaje de nuestro Dios sigue siendo claro y conciso. Sigue siendo diáfano. De hecho, cuando usted lee los evangelios, usted nota que la única oración que Jesús hizo, y la hizo pública, porque hay muchas partes donde los evangelios hablan que Jesús iba o se salía de la multitud para orar. Pero hay solo una oración en la cual quedó registrada que Jesús hizo. Y en esa única oración que quedó registrada, que quedó pública y que Jesús empezó y quedaron registradas en los evangelios cada una de sus palabras, me llama la atención que en esa oración que le registra el evangelio de Juan, él dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno. En ese mismo capítulo Jesús repite más de 5 veces la palabra que seamos uno, un llamado a la unidad, un llamado a la unión. Porque es que a veces la división más grande que se da en nuestras a veces se da en nuestras mentes, a veces se da en el interior, y eso tenemos que estar, hermanos, nosotros muy atentos de cuánto estímulo, de cuántas emociones estamos recibiendo para realmente dividirnos. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, y yo quisiera invitar a cada uno de los hermanos de Paul Bredenton y a cada una de las personas que nos están escuchando de diferentes lugares. Hoy no es tiempo para dividirnos, hoy no es tiempo para separarnos, hoy no es tiempo para mirar cuáles son los defectos que tiene mi hermano, cuáles son los defectos que tiene mi hermana, cuáles son los defectos que tiene el pastor, cuáles son los defectos que tienen los líderes. Hoy hay mucha gente hablando de defectos, hoy hay mucha gente quejándose, pero hoy no es tiempo de eso, no es tiempo de quejarnos, no es tiempo de mordernos los unos a los otros, es tiempo de volver a Cristo con un mensaje de unidad, es tiempo de que volvamos a la iglesia y nos volvamos a unir. No
importa si no tenemos una congregación, no importa si no tenemos un templo, no importa si no tenemos un lugar físico para unirnos, pero nos podemos unir en oración, nos podemos unir a través de esta transmisión, nos podemos unir a través del ayuno, nos podemos unir a través de los devocionales en casa, pero es tiempo de unirnos, porque si algo quiere Dios en este tiempo, es un llamado a la unidad. Es un llamado a estar unidos. Por eso Jesús le dijo a aquellos 120, ustedes quédense en Jerusalén, no se vayan para la casa, quédense juntitos, quédense unidos, quédense en unión, quédense en unidad, porque en unidad van a recibir el poder del Espíritu Santo, en unidad van a recibir la investidura de Dios, en unidad van a recibir algo poderoso. Yo te invito, hermano, yo te invito, amigo, no es tiempo de separarnos, no es tiempo que mire los defectos de la gente que está a tu alrededor, es tiempo de mirar las cosas que nos unen, es tiempo de mirar la visión que nos une, es tiempo de mirar las cosas que nos unen para seguir peleando la buena batalla de la fe. Es tiempo de mirar qué cosas hay en el interior de la vida y realmente sacarla. Hay algo que me llama la atención en Josué capítulo 7. Cuando Israel ya había ganado la batalla de Jericó, cuando Israel ya había dado las vueltas, ya había caminado alrededor y había dado ese grito de victoria, y los muros habían caído de Jericó, y Dios les había entregado Jericó en sus manos, y Dios le había entregado la bendición, y Dios le había entregado la promesa. Israel había avanzado. Dios había dado una orden de que ninguno de ellos debía tomar absolutamente nada de ese lugar, porque Dios les iba a entregar esas tierras, pero Dios les había dicho, no tomen nada de ese lugar, porque todo lo que hay en ese lugar será anatema, será maldito. Y Dios les había dicho, lo único que van a preservar, a lo único que le van a perdonar la vida, será a Rahab y a su familia. Pero había un hombre llamado Acab, que cuando entraron a ese lugar, miró un manto babilónico, miró un lingote de oro y miró ciertas cosas y se enamoró de eso. Y dice la palabra de Dios que lo tomó y lo llevó a su casa, lo llevó a su tienda y lo escondió debajo de su tienda. Y cuando el pueblo de Israel volvió a salir a la batalla, cuando el pueblo de Israel volvió a salir para enfrentar sus nuevos desafíos, para enfrentar sus nuevas batallas, para enfrentar sus nuevas guerras, dicen que se encontraron con un pueblo pequeño. Tanto así que algunos dijeron, tal vez con 2,000 o 3,000 personas logramos destruir y borrar a ese pueblo para seguir avanzando en el propósito de Dios. Pero había un manto babilónico en la casa de un hombre. Había un manto babilónico y un lingote de oro en la casa de un hombre de Dios. Habían cosas en casa que estaban haciendo que dividieran la gloria de Dios del propósito que Dios quería en cada una de sus vidas. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron a ese lugar no pudieron obtener la victoria. Fue un día triste y lamentable, porque el propósito de seguir avanzando se veía truncado, se veía detenido. Y Josué como que se detiene un momento y dice, ¿qué pasa si estamos con el Dios Todopoderoso? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hemos hecho todo lo que Dios había hecho. Y se postra en tierra y se tira en tierra. Y Dios le dice, levántate, Josué. Es que hay manto, hay algo, hay un anatema en alguna casa. Hay algo por dentro en una casa que los está dividiendo. Y las cosas que los divide no puede estar en el pueblo de Dios. No puede estar en el pueblo de Israel. Y hasta que no lograron extraer
hacer lo que dividía, Dios no les pudo entregar nuevas victorias. Dios no los pudo promover en nuevas tierras. Por eso, hermanos y amigos que me escuchan, hoy es tiempo no de guardar el anatema en nuestra casa. No es tiempo de guardar en nuestras casas ni de pronto con nuestros hijos, hablando cosas que a veces nos dividen, murmurando del uno y del otro, murmurando del hermano, murmurando del pastor. No es tiempo de guardar esos mantos babilónicos en casa. No es tiempo de quejarnos los unos a los otros. No es tiempo de criticar la iglesia. No es tiempo de criticarnos a los hermanos. Es tiempo de unirnos y sacar todo manto babilónico y unirnos como un solo hombre y seguir avanzando en el nombre de Jesús. Ahí obtendremos la victoria en el nombre del Señor. Yo quisiera decirte en este momento y en esta noche, ¿qué cosas nos están dividiendo? ¿Qué cosas hay en casa que nos están dividiendo? ¿Qué conversaciones nos están dividiendo? Yo quisiera que hoy el Espíritu Santo le ayudara a un hermano, a un amigo que tal vez me está escuchando, que quisiera alejarse de la iglesia, que quisiera alejarse del grupo. Yo quiero decirte, no lo hagas en el nombre de Jesús. Algún hermano que tal vez esté claudicando en su visión, si estar en la iglesia o tal vez no estar, o si me muevo o no me muevo. No es tiempo de eso. No son tiempos de polarización. No es tiempo de dejarnos arrastrar por esa corriente de polarización, esas corrientes de división. Hoy es tiempo de mantenernos unidos en el nombre de Jesús. Hoy es tiempo de aferrarnos de las manos los unos a los otros para seguir avanzando en el nombre de Jesús. Y quisiera terminar diciendo esto. Cuando de pronto en una manada, especialmente cuando uno ve los cazadores que están alrededor de una manada, y ellos no logran destruirla, no logran penetrarla a la manada, cuando está cohesionada, cuando está en grupo, cuando está unida, ellos siempre van a tratar de sacar tal vez a uno, los últimos o los de los lados, tratarlos de sacar y de dividirlos para que sean presa fácil del enemigo. ¿Qué cosas están tratando de dividirnos como iglesia? ¿Qué cosas están tratando de dividirnos en ese cuerpo que somos en Cristo Jesús? Yo quiero decirte, no es tiempo de escuchar esas voces. No es tiempo de escuchar a esas personas. No es tiempo de escuchar esos mensajes. Hoy es tiempo de amarnos los unos a los otros y decirnos, ¿sabes qué, Señor? Me estaba dejando instrumentalizar de tantas cosas y tal vez de vernos los unos a los otros como enemigos. Hoy es tiempo de creer que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que si algo nos llamó Cristo hace hacer un solo cuerpo en el Señor. Vamos a seguir avanzando, iglesia. Vamos a seguir avanzando en la visión. Amigo que me escuchas en este momento, no es tiempo para que estés por ahí solo. Es tiempo para que busques a alguien que te pueda hacer unir al evangelio. No busques de pronto amigos que te hagan alejar de la presencia de Dios. Es tiempo de que te acerques a la iglesia. Es tiempo que te acerques a un ministerio, que te aprenda y que te enseñe a unirte como un solo hombre en Cristo Jesús. Yo quiero orar por un amigo, quiero orar por un hermano que tal vez en este momento se sienta que tal vez se esté alejando de las cosas de Dios. Yo quiero decirte en este momento que la mejor manera de luchar en el cuerpo de Cristo es unidos por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero decirte, hagamos esta oración en este momento. Únete conmigo en este momento. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, mi Dios, en este momento, Señor Jesús. Une a tu iglesia cada día más, Señor, para que podamos seguir avanzando en esta tarea, Señor, del reino de los cielos, Señor. Un reino dividido, Señor, no puede prevalecer. Una casa dividida, Señor, no puede mantenerse firme. Ayúdanos a mantenernos siempre en unión. Ayúdanos a mantenernos en unidad. Que todos los pensamientos, Señor, que todas las circunstancias, que todas las cosas, que todos los eventos que vengan, Señor, que quieran hacernos polarizarnos los unos contra los otros, podamos tener discernimiento para poder entender que tu llamado es a la unión,
comunión, que tu llamado es a la unidad, que tu llamado, Señor, es amarnos los unos a los otros y seguir caminando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. La paz de Cristo con todos ustedes.